Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias por conectarte a este video. Esperamos que si te gusta nos regales un like al finalizar este video y que le compartas a aquellas personas que tú crees que le pueda hacer de gran bendición este video. Así que vamos a estar hablando también de un tema muy especial que atesoramos cada uno de nosotros en nuestros corazones porque es muy valioso y creemos que lo que estamos haciendo en este momento es parte del tema del que vamos a hablar esta noche, que se trata de la iglesia. Hay un concepto bastante errado de lo que es la iglesia hoy en día. Pensamos que básicamente es la institución, aquella catedral, aquel templo, aquella casa donde se reúnen, etcétera, etcétera. Pero no observamos o digamos pasamos por alto lo que dice la palabra acerca de lo que es la iglesia y realmente podemos, para resumir, decir que la iglesia somos cada uno de nosotros. Obviamente a lo largo de este episodio vamos a establecer por qué cada uno de nosotros representa lo que es la iglesia, pero según lo que dice la palabra, cada uno de nosotros representa aquella novia de Cristo, aquella iglesia que cuando juntos nos reunimos para estar de acuerdo en un solo tema, estamos básicamente haciendo lo que el Señor nos mandó, que es ser iglesia, viviendo en comunidad, estando de acuerdo en un solo sentir, según la palabra. Así es. Bueno, yo tengo aquí lo que es la iglesia, el significado de la palabra. Dice, tiene varios significados, pero en términos generales se refiere al cuerpo de creyentes en Cristo. La palabra griega para iglesia es eclesía, que significa asamblea o congregación. Y en resumidas cuentas es un grupo de personas redimidas por el Espíritu de Dios que conforman ahora lo que la Biblia llama la novia de Cristo. Amén. Gente de Dios redimida a precio de sangre, que oyen la palabra y la voz de su Señor y luego van afuera a compartirla con las personas que no le conocen. Amén. Amén. Yo tengo un versículo que es 1 Corintios 12 y 13, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y en todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Y aquí te está diciendo básicamente que la iglesia somos un cuerpo. Y el cuerpo, si lo vemos de la manera práctica, como que el cuerpo no funciona si no tiene cerebro, si no tiene corazón, si no está completo. Y debemos entender que todas las personas que conforman una iglesia son importantes. O sea, como que no hay uno más que el otro. Todos tenemos una función, todos fuimos llamados a algo y todos somos importantes. Y entender, que para mí esto es clave, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. O sea, eso es algo que tenemos que entender y tenerlo bien presente, que la cabeza es Cristo. Y no es mi amiga, no es fulanita. El pastor. No. Sí. Es Cristo. Amén. Sí. Sí, en Efesios 1, 22, 23 habla de eso. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando del Padre a Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, podemos ver en la palabra que el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba aquí con nosotros, cuando estaba aquí en la tierra, Él presuponía que, o estableció de alguna manera, de que el cristiano o la persona que lo iba a seguir iba a congregarse como iglesia. Ustedes acaban de definir lo que es la iglesia a nivel de cuerpo, de que es un conjunto de personas. Pero entonces vemos a Jesús hablando en Mateo 18. Y me llama la atención que obviamente este pasaje tiene un contexto diferente, digamos, al que estamos hablando aquí esta noche, pero dice así: por tanto, si tu hermano, el 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y todavía Jesús estaba en la tierra.
Y si no hiere la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Entonces lo traigo en mención es porque Jesucristo, aún estando aquí en la tierra, estableció o mencionó de que la iglesia era algo que era la manera como debían juntarse aquellas personas que vivían en comunidad, predicando la doctrina que él estableció. Entonces, básicamente, el mismo Señor Jesucristo estaba presuponiendo que nosotros hoy en día vamos a estar teniendo el deseo de nosotros congregarnos también. ¿No? Brutal. Me encanta eso. Yo tengo Mateo 28, 19, 20 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me encanta porque básicamente es lo que nosotros como iglesia somos llamados a hacer. Ir, predicar el evangelio, hacer discípulos en las naciones, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también es importante saber que la iglesia, como dijiste tú, somos nosotros. Nosotros, en donde quiera que vayamos, tenemos que ser el reflejo de Cristo. Siempre lo hablamos, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hermanos, siempre llevando desde nosotros a nuestros allegados, principalmente, a nuestros vecinos, también dice la palabra. Y cuando hablamos de la iglesia local, para mí es un tema bastante importante porque cuando yo empecé en el evangelio, yo no entendía mucho de esta comunidad tan gigante que yo decía, ¿cómo yo comparto todas estas cosas con personas que son extrañas para mí? O sea, ¿cómo yo voy a llegar y amar a esta persona como me amo a mí misma? Y mientras iba entendiendo, según la Biblia, lo que era importante para Dios, para nosotros hacer en esta tierra, yo tengo que admitir que yo estaba como que, ok, tengo que aprender a hacer todas estas cosas porque estas cosas es todo lo contrario como a mí me habían criado. A mí me habían criado como las cosas que pasan en nuestra casa no se le cuentan a nadie. Nosotros, nuestra familia es nuestra familia y los demás, o sea, primero nosotros y después los demás. Y la verdad, mi mamá es una persona, siempre fue una persona que amaba a los demás y siempre teníamos primos en nuestra casa y todo esto, pero así la criaron a ella, así ella nos crió a nosotros en cierta manera. Entonces yo, para deshacerme de todas estas cosas que tenía dentro, yo tuve que realmente entender lo que la palabra decía. Al yo decidir que yo quería servir a este Cristo, a la palabra que él había dejado, yo empecé a entender que no hay nada como la iglesia, como la comunidad. O sea, y la palabra lo dice, o sea, nuestros amigos se convierten en hermanos. O sea, a veces yo pienso en la iglesia y yo digo, ¿cómo es posible que yo ame tanto a estas personas? O sea, como yo se han convertido parte de mi familia, literalmente es mi familia. Y yo creo que eso es lo que siempre quiso Cristo, que nos amáramos, o sea, a pesar de lo que sea, de cualquier circunstancia. Y como tú dices, somos un cuerpo y a veces creemos que una pierna va a caminar más adelante que la otra, o un brazo puede hacer algo sin que el otro esté por allá, y no. O sea, lo que el Señor trató de decir con eso es que somos un cuerpo, siempre tenemos que estar unidos para poder funcionar de la mejor manera. De la mejor manera. Es así, tal cual. Me encanta, hoy te robo la frase, me encanta lo que están diciendo. Porque ambas han dicho algo demasiado importante, y es ese amor que yace en cada uno de nosotros por nuestros hermanos. Y es como tú dices, por lo menos en lo personal comparto ese testimonio contigo de que a mí llega el día del servicio, llega el día donde vamos a congregarnos como cuerpo, y ese día uno está emocionado es porque vas a ver a la gente. O sea, esa es como que la primera. Voy a reunirme con mis hermanos a estar en un solo acuerdo, a adorar a nuestro Padre Celestial. Tú también mencionaste algo al principio increíble, que es que se pagó por nosotros un precio de sangre y todos lo reconocemos. Por lo tanto, todos entonces vamos y nos congregamos a decir, mira, el precio que se pagó por esa persona que está ahí al lado también fue el que pagaron por mí. Y el valor que nos dio el Señor es tan increíble que hoy podemos estar aquí reunidos y decir, cantar a una sola voz, que Él es todo, que Él es suficiente, que Él es todopoderoso. Tú también dijiste algo importante acerca del cuerpo que me resulta muy alentador para cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros tiene dones y talentos, y el Señor los establece en su palabra, y dice que el Espíritu nos da a nosotros conforme Él quiere. Dice que todos debemos anhelar los mejores dones,
pero a la misma vez él va a repartir conforme Él quiere, conforme Él nos ve preparados a nosotros. Pero hay una cosa importante que acota en el verso, ya lo voy a leer, es que todos los dones que nosotros recibimos es para la edificación de la iglesia. Acabamos de decir que es la iglesia, no es la institución, no es el building, no es el edificio. Somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, los dones que el Espíritu Santo decide darme a mí es para la edificación del cuerpo. Lo que te da a ti me tienen que edificar a mí. Lo que te da a ti tiene que edificar a Vidaliz. Y así sucesivamente. Para eso fueron establecidos los dones que nos dio el Señor, ¿no? Para apoyar eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, verso 12, que dice, el apóstol Pablo hablando, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Más claro imposible hablando el apóstol Pablo a nosotros, diciéndonos que sí, el Señor te va a dar conforme Él quiere, pero cuando te los dé, no es para gastarlos en tus pasiones, sino para poder edificar el cuerpo que somos cada uno de nosotros. Wow. Que es Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, entonces cuanto más no tienes como que tener presente de por qué no me gusta congregarme o por qué lo tomo a la ligera. Muchas veces, y yo estaba en ese lugar en que congregarme era como... Si quiero voy, si no tampoco. Sí, como que no pasa nada porque, o sea, si Dios está en mí, si Dios está donde quiera que yo vaya, entonces como que qué tan importante es ir a la iglesia. Es como que tenía presente que si era un mandato ir a la iglesia, más como que si no iba era como... me daba como igual. Pero ahora entiendo que no, o sea, sí, debes congregarte, o sea, es importante. El tema de hacer comunidad, repito otra vez, pues ahora eso yo lo digo a cada rato. Porque, o sea, para mí fue así y yo lo siento así, que es muy importante. O sea, ahí tú encuentras personas, como ya lo he dicho anteriormente, personas que están en lo mismo que tú, y es un lugar que te edifica y que te va a ayudar a crecer espiritualmente siempre y cuando tú te quieras involucrar. Y mientras más te involucres, más vas a crecer. O sea, espiritualmente vas a crecer demasiado. Quieras o no quieras, o sea, el escuchar, y la palabra lo dice. El oír y el oír la palabra de Dios. O sea, eso no es como que opcional. Tienes que, no sé, yo te invitaría a que, mira, date la oportunidad de involucrarte en tu iglesia local, a la iglesia que tú vayas, y vas a ver cómo vas a empezar a ver la iglesia desde otro punto de vista. Porque yo iba a la iglesia, por ejemplo, pero el involucrarte y ver todo lo que hay detrás de lo que hay que hacer para que se dé un servicio un domingo, son demasiadas cosas. O sea, hay demasiadas cosas en juego, hay demasiadas cosas que se hacen, demasiado trabajo. O sea, lo que uno ve, que uno va, se sienta tranquilito, escucha su prédica y se va, uno ahí lo ve que chévere, pero cuando tú te involucras, tú ves o sea, como que todo el trabajo que conlleva eso. O sea, te invito a que te involucres en una iglesia, y si eres un servidor, de verdad que como que no te dejes consumir por las responsabilidades o por la carga, sino que o sea, recuerda a quién estoy sirviendo. Sí, es complicado, pues yo conozco varias personas que me han dicho como que no, o sea, hablando con esa persona, tratando de dar mi testimonio de la iglesia y de todo esto, es como que no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque es que Dios está en todos lados. O yo no, realmente, ¿para qué voy a ir hasta allá? O sea, si yo tengo mi relación con Dios. Y a muchas de estas personas le he dicho estos versículos, pues, de lo que el Señor dice de congregarnos como hermanos, pero hay muchas personas que realmente no tienen en su corazón el querer hacerlo. Y eso tiene que venir realmente de ellos mismos. Por más que, o sea, nosotros hacemos la tarea, que es lo que el Señor nos mandó, o sea, ir y predicar el evangelio, y el Señor es el que da ese convencimiento en los corazones. Pero sí conozco personas muy cercanas que lo dicen, y también yo los entiendo porque muchas de esas cosas nosotros como cristianos, como testimonio andante, hemos fallado
hemos fallado y obviamente tenemos que ser conscientes y coherentes con lo que somos y caminar siempre llevando nuestro testimonio lo mejor posible para que los que nos rodeen vean esa luz en nosotros. Y también ahorita las redes sociales es algo que juega demasiado en nuestra contra, porque las personas que no son maduras espiritualmente o que tienen alguna duda en ir o no ir a la iglesia y ven todas estas cosas que están sucediendo con los cristianos, el Evangelio de la Prosperidad y todas estas cosas en las iglesias realmente de Cristo, que lo que se tiene que hacer es evangelizar, llevar la palabra, fortalecer el espíritu. Ellos lo han agarrado para hacer un show, entonces muchas personas se escudan en eso porque realmente es como un escudo de no querer ir y ver, bueno, que yo voy a intentar a ver qué pasa, sino que ya se escudan con todas estas cosas. Y realmente yo a esas personas lo que le puedo decir es que, tal cual, como siempre digo, o sea, agarra tu Biblia y pídele al Señor dirección, que Él te va a llevar al lugar que tú tengas que ir, con los hermanos que tú tengas que ir. Y yo tengo aquí un salmo, es Salmo 133:1, que dice: miran cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También tengo Mateo 18:20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es hermoso, o sea, más allá de la iglesia. Y yo me acuerdo, yo no sé si ustedes vieron la parte de Chosen, que están todos los discípulos peleando por posición o porque quién hizo o quién no hizo y esto. Y Jesús estaba lavando los pies, sanando los enfermos. O sea, yo lloré en ese episodio horriblemente, nada más imaginándome en cómo el Padre nos ve como iglesia. Cómo nosotros somos tan desconsiderados y desligados del amor de Dios para enfocarnos en pequeñeces de la iglesia, o sea, o en la iglesia, si realmente lo que quiere el Padre es que nosotros estemos lavando los pies de otros. Y eso también para mí es como que vamos a hacer nosotros el trabajo que nos toca, y las personas, o sea, cada quien su trabajo y su función, como dijo Argeni, que nosotros con las personas que tenemos cerca, como siempre digo, yo empiezo por mi casa, mi mamá, mis hermanos, mis vecinos, mi familia, y vamos creciendo, pues quien se nos atraviese en el medio. Obviamente ir a la iglesia local a servir, a dar nuestro servicio al Padre, porque es como tú dices, o sea, nosotros no vamos a servirle a un pastor, aunque lo amamos, no vamos a servirle, sino que vamos es literalmente a servirle a nosotros, al pueblo, a la comunidad de Cristo. Y tener enfoques claros y enfoques también, por lo menos yo siempre soy demasiado intencional de enfoques a corto plazo, porque como dices tú, llegamos a un momento que sí, nos quemamos o nos cansamos o tal vez decimos o hacemos cosas que no son necesarias, pero siempre enfocarnos en lo que el Señor nos mandó, que es habitar juntos como hermanos en armonía y tratar de caminar en la voluntad del Padre, siempre pegada al Padre. Tienen demasiada razón con todo lo que han dicho. Nosotros somos un pueblo que hemos sido llamados a vivir en comunión, a vivir en los principios del amor de Cristo. Y, o sea, tenemos que siempre buscar, primero que nada, la santidad y la unión como hermanos. Ahí está el amor. Hay muchos principios, pues, por decirlo así. Y no podemos caer en eso de querer ser unos más que otros, de andar en contiendas, de tratar bien a los hermanos cuando están en la iglesia. Y luego los ven en la calle y no los saludan. Exactamente. Otra cosa que dijiste es que me pareció muy importante, que la mayoría de las personas en la iglesia van a las iglesias, ven en la prédica y ahí mismo se van directico a su casa. Y lo digo, yo fui una de esas personas. Nosotros al principio cuando comenzamos fuimos una de esas personas, pero no entendíamos el valor que tenía de hacer comunidad. Y ahora, por lo menos yo con ustedes, y más que todo con Argeni, nosotros vivimos enviándonos versículos, siempre nos hacemos preguntas, y es lo importante de no quedarte enfrascado en lo que viste en la prédica y en lo que tú solo lees en tu casa con la Biblia, porque Dios le puede dar revelaciones a él de la Biblia que no me ha mostrado a mí, o realmente yo no lo he entendido de esa manera. A lo mejor él lo entendió de una manera que yo no lo vi a ese punto, y siempre nos pasa, ¿verdad, bro? Y viceversa, sí. Entonces, es muy importante cuando uno hace comunidad, porque ahí tú puedes crecer más en la palabra de Dios, y Dios te puede revelar muchas cosas que le reveló a tu hermano y a ti no te reveló, o tú puedes ayudar a esa persona también. Entonces, es muy importante
quería acotar eso porque cuando lo dijiste, mi cerebro me hizo, epa. Sí, eso Sí, estuvo sí. muy, muy brutal, sí. Sí, y una de las cosas que presupone que debemos congregarnos fue algo que mencionaste también, de que tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos personas que de alguna manera se hacen responsables de nosotros, unos pastores también que están allí. La palabra también dice sujétense a sus pastores y respétenlos y amen y oren por ellos, porque esas personas también velan por ustedes, por la iglesia. Ellos siguen siendo parte del cuerpo. Ellos no se convierten ahora de repente en la cabeza porque son los pastores. Ellos siguen siendo parte del cuerpo, por lo tanto tienen una función que a la vez con el resto del cuerpo hace que todo funcione de la manera correcta. Y seguimos siendo todos la novia de Cristo. Sin embargo, eso también, vuelvo y repito, presupone que nosotros debemos congregarnos. Debemos tener la guía de una persona que también ha recibido también bastante del Señor. Por lo tanto, es ahora una persona que imparte enseñanza, que sabe cómo preparar un mensaje, que sabe cómo ayudar a las personas a poder entender un poco más lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Más allá de lo que nosotros podemos estudiar en lo personal. Tú lo acabas de decir. Y lo hemos dicho en otros episodios también, que nuestra relación como hermanos, como amigos, nos ha hecho crecer increíblemente. O sea, yo no te puedo decir lo mucho que me ha hecho a mí crecer el hablar de estas cosas, de la palabra, el enviarnos los mensajes. Entonces, después, mírate esta prédica, bro. Entonces, después cuando nos vemos, hablamos de la prédica y tú viste lo que dijo, viste lo que dijo, escuchaste lo que dijo. Escuchaste lo que dijo el pastor en este momento y viste el verso que mencionó, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de relaciones es a lo que nos fuimos llamados, a lo que nos llamó el Señor, a que cada uno se responsabilice literalmente por las personas que tenemos al lado, en un sentido de que todos marchemos hacia el lugar correcto, de que todo lo que tú mencionaste ocurre en el día a día. Todo lo que tú mencionaste ocurre en el día a día. Encontramos personas que constantemente se están poniendo excusas como yo me congrego a mi manera, como yo no tengo tiempo, estoy ocupado, o no fui herido por la iglesia, me hirieron en este tipo de situación, entonces ya yo no quiero volver. Y escuchamos ese tipo de comentarios, pero y vuelvo a citar al principio del capítulo, del episodio, cuando dijiste que fuimos pagados por un precio de sangre. Cuando tú entiendes realmente lo que se pagó por nosotros, es algo que nace de nosotros y es imposible, yo estoy seguro para ustedes como lo es para mí, imposible decir yo voy a dejar de congregarme, yo voy a dejar de amar a Dios, yo voy a dejar de buscar en su palabra porque alguien más me hirió. Porque ya yo he entendido, o sea, que sin importar las cosas que puedan pasar a mi alrededor, Jesucristo fue diferente. Diferente. Él fue perfecto, él se entregó por nosotros y aún así con todas las cosas que yo sé que Él ha pagado por mí, aún me ama. Amén. Entonces el saber esto es es el fuego que nos tiene que mover a cada una de las personas que dice creer en Dios, a que vivas una vida piadosa de buscar, decir, yo tengo que congregarme, tiene que nacerme y por ende yo voy y lo hago. Entonces eso es básicamente mi llamado esta noche, es decir, no importa lo que estés pasando, Jesucristo murió por ti. Hasta el mismo Jesucristo se congregaba. Dice la palabra y predicaba en las sinagogas de ellos. Sí. Refiriéndose a los judíos. Y él iba y predicaba. Y él iba y se congregaba. Él iba a escuchar también la palabra siendo Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros que no vuelvo y repito, que no tenemos un porcentaje de Dios? Claro. Sino que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Sí, es que yo pienso que, por ejemplo, en la actualidad, con todo el tema de las redes sociales, el internet, la costumbre de, bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque si yo puedo ver a X pastor en vivo por YouTube, por un live de Instagram, por lo que sea, por donde sea que lo veas, la gente piensa que eso es suficiente, pero te estás perdiendo de la experiencia de la iglesia, o sea, del estar ahí completamente. O sea, vamos a verlo desde ese punto de vista nada más. No es lo mismo estar en una iglesia y ver un video a que estar en una iglesia y ver un pastor en vivo. Y entonces imagínate tú cuánto menos va a ser estar en tu casa así, viendo ahí. Distraído. Sí, porque te distraído de paso. Y sabes que es duro que yo, o sea, eso es algo que siempre me viene a la mente cuando yo oigo a esas personas que se congregan o sea, por la televisión.
que la palabra de Dios dice que en donde están dos o más personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo, ahí está su espíritu. Entonces, no estoy diciendo que esas personas no reciban de Dios cuando ven por televisión, pero, o sea, es muy diferente la atmósfera, lo que se siente, el espíritu de Dios, lo que obra Dios en esos momentos de reunión, cuando estamos todos reunidos. Adorando. No es lo mismo. No es lo sí, mismo. no es lo mismo. Y otra cosa que también quería acotar, bro, de lo que estábamos hablando anteriormente, que obviamente cuando hablamos mutuamente y compartimos de la palabra, crecemos en la palabra, pero también hay otras bendiciones, como por ejemplo, de repente tú necesitas que mi carro se me dañó, bro, ¿será que tú me puedes ayudar? Qué sé yo, mira, Jenny, necesito que me prestes algo, ¿será que puedes? O Beidalí, mira, Natacha, vamos a tomarnos un café, ¿será que podemos? Qué sé yo, X. Entonces, cuando tú tienes una comunión, cuando tú tienes amigos y hermanos en Cristo, en tu iglesia, tú puedes tener toda esa bendición. En cambio, cuando tú te vas de la iglesia y no convives con nadie, ¿cómo tú tienes esos amigos que tienen ese amor en común? Sí. Te estás perdiendo al Señor, de todo sí, eso. Exactamente. Entonces, era algo que quería decir que también es importante cuando uno tiene esa comunión porque es una bendición, la verdad que sí. Espectacular eso que dijiste. O sea, cuando tú sabes que cuentas con personas que también sienten lo mismo que tú por el Señor, tú dudas en que una persona vaya a negarte una ayuda, vaya a negarte su apoyo, su abrazo, su conversación, el que te dé dinero, el que te vaya y te auxilie cuando estés accidentado. Sí. Tú dudas de que la persona te vaya a rechazar porque tú sabes que esas personas son tu comunidad, son parte del mismo cuerpo, cumplen la misma función que tú, cumplen una función igual o diferente a la que tú también tienes en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto esas personas también van a compartir o van a ser dadivosos con las cosas que ellos han recibido de parte de Dios para poder ir y bendecirte tanto a ti como a aquellas personas que no son cristianas. Sí. O sea, tanto aquellas personas a las que tenemos que predicar, las que tenemos que alcanzar. Tiene que haber una generosidad en nosotros como iglesia que sea diferente a lo que vemos allá afuera. No, y que congregarse es un privilegio porque... Sí. También hicimos un episodio donde estábamos hablando de las iglesias perseguidas y de todos estos países que el cristianismo no existe, está vetado, está prohibido por ley y que tiene consecuencias bien graves como la muerte. El que tengamos el privilegio y la comodidad de elegir si vamos o no vamos es bien grande. O sea, como lo tenemos, quizás muchas veces no entendemos que es un privilegio, que somos tan bendecidos que Dios nos puso en un lugar que podemos vivir libremente y tranquilamente en ese aspecto. Vivimos tan libre que no lo buscamos cuando tenemos que buscarlo. Porque no lo ponemos como prioridad. Hay tanta libertad que usamos nuestra libertad para no buscarlo. Eso es verdad. Porque, pero después, no, pero esto es más importante, pero esto no sé qué, porque mis cosas. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos responsabilidades. O sea, si tú crees que las personas que están en la iglesia tienen menos responsabilidades del que asiste, no sé, una vez al mes, porque esa es la otra. Vamos 4 veces al mes a la iglesia. Solo 4 veces en el mes. 4 días, 1 hora, 2 horas cuando máximo que dure tu servicio. ¿Cómo es el resto de tus días? Entonces, ¿cómo es toda tu semana? Esas, ponte, de esas, vamos a ponerle que dura 1 hora tu servicio, no sé. De esas 4 horas que tú vas a apartar para el mes, para ir a la iglesia, aunque sea para ir. Claro, yo entiendo que muchas veces estamos en situaciones, depende de tu situación, quizás, no sé, tu prioridad tiene que ser Dios. Y si tú lo pones como prioridad, créeme que Él va a mover todas las piezas porque Él va a ver que de verdad tú quieres ir a la iglesia, de que de verdad tú quieres servir. Porque nos pasó. Para poder tener el tiempo, para poder ir. Sí, eso es realmente un proceso gigante que cada persona tiene que vivir porque por más que uno se lo diga o trate de llevar el mensaje realmente en amor, porque claro, nosotros lo podemos decir de esa manera porque amamos servir. De que yo también pasé por ese proceso. Sí, no, y se nos hace fácil porque yo siempre digo, o sea, en mi vida no hay opción de no servir. O sea, eso para mí no es como que, ay, no, es que hoy no me provocó. No, porque también cuando dices no, cuando tú ves servir a las personas, cuando tú ves el sacrificio, cuando tú ves realmente el peso que lleva y como siempre digo, o sea, lo que el Señor nos llama a hacer, o sea, es por levantar la iglesia de Cristo. Y el sacrificio es
de nosotros, ¿verdad?, hacia el Padre. Entonces, cuando tú tienes un entendimiento es fácil. Difícil es cuando no lo tienes. Entonces, y más cuando has sido lastimado en la iglesia, créeme que nosotros seguimos en la iglesia y hemos sido lastimados. O sea, constantemente estar en la iglesia es ser lastimado, es estar en desacuerdo, es estar tal vez triste por decisiones de otro. Pero eso no nos puede alejar, eso nos tiene que acercar más al Padre. O sea, todo lo que decimos a lo mejor es muy fácil para nosotros, pero tal vez es muy difícil para otros. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que realmente tienen una pared así que no quiere, o sea, ellos no quieren pasar esa pared por el daño que le hizo a la iglesia, o tal vez por que sienten que Dios está en todos lados? No sé, Argenis, si quieres responder esa pregunta. Bastante que decirles, sí, pero podría empezar con decirles que Jesucristo fue el que murió por ellos, para empezar. A los dos grupos de personas. Al grupo de personas que fue herido por la iglesia y al otro grupo de personas que dice que se puede congregar por su cuenta, les digo, mira, Jesucristo fue el único que murió por nosotros. Él pagó un precio que nadie más podía pagar, que ni siquiera nosotros entregando nuestras propias vidas iba a satisfacer la justicia de Dios. Y yo siento que la pasión de Cristo para con nosotros, para con el amor que nos ha derramado a cada uno de nosotros, tiene que ser el resultado de una vida que viva con deseo de buscarle. Entonces, mi exhortación es decirle, date la oportunidad de abrirle tu corazón a Jesucristo realmente y aceptar su sacrificio de tal manera de que tú digas, realmente yo no era digno de recibir este gran regalo que el Señor me dio. Y si hay otras personas que me han herido en este momento, esas personas tampoco son dignas de lo que hizo Jesús por ellos. Entonces vamos a tratar de, como iglesia, exhortarnos los unos a los otros para poder crecer y llegar al cumplimiento de las cosas que el Señor quiere. Vamos a seguir siendo heridos, vamos a seguir teniendo problemas. Lamentablemente así será. Pero si todos los días lo que nos mueve a nosotros es pensar en que el amor de Jesucristo es lo que nos mantiene vivos, el que nos mantiene vivos y el que nos va a tomar el día que partamos de esta tierra, te aseguro de que vamos a tener una mejor iglesia, de que vamos a hacer un cuerpo que funcione un poco mejor todos los días, procurando que la segunda venida de nuestro Señor. Tú lo mencionaste también al principio, ahora que lo recuerdo, es que cómo vamos a vivir expectantes de que viene nuestro Señor. Tenemos que vivir como vivieron esas 5 vírgenes que estaban esperando con sus lámparas llenas de aceite. No como las imprudentes. Vamos a poner que esas imprudentes fueron las personas que te hirieron. Trata de jalarlos a tu grupo de las personas que están en ese grupo de prudentes que dicen, yo estoy ansioso esperando la venida de mi Señor. Y vamos a crecer juntos y vamos a vivir juntos. Espero haber respondido como un poco, no sé si me desvié mucho del tema, pero fue siento que es lo que pone el Señor en mi corazón de decir, el Señor Jesús fue el que murió por nosotros. Ha sido comprobado ya, no hay ninguna persona académica seria que niegue la existencia de Jesús, de Jesús histórico. Y todavía han pasado más de 2000 años y no se ha encontrado su cuerpo. Con todos los descubrimientos que han podido hacer los arqueólogos y la ciencia, etcétera, todavía no se ha encontrado el cuerpo. Y la respuesta que tenemos en la palabra es que Él resucitó al tercer día. Amén. Y ascendió en su cuerpo resucitado y glorificado al cielo. Entonces no hay forma de que podamos entender que eso es una realidad y no ser testigos hoy en día con nuestras vidas de lo mucho que amamos y apreciamos lo que hizo por nosotros, diría yo. Brutal. Me encanta. Está muy bueno eso. Bueno, yo quería, no sé si ya vamos a cerrar, sí, pero quería recordar que la iglesia no es un edificio. No es un edificio, no es una estructura física, sino es una comunidad de creyentes y lo más importante es que nuestro fundamento es Cristo. Amén. Sí, no sé si tú leíste este verso al principio. Disculpa, Fran, si quieres, ahorita lo lees el tuyo. Para apoyar es que quiero apoyar eso que acaba de decir Eduardo, no es que te quería quitar la palabra.
que dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No sé si alguien lo leyó al principio. ¿No? No, yo leí uno que... Pero yo se parece, solamente ¿verdad? dije que Cristo era Sí, la cabeza. ¿no? sino que siguiendo la verdad en amor y crezcamos en todo, que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. No, Entonces, me encantó. A mí cerrando me eso. faltó un versículo cuando estábamos hablando del servicio y no quiero dejarlo de decir porque de verdad es brutal. Y ahora que dices eso, no sé si lo dijeron, pero está en Juan 13, 14, 15. ¿Lo dijeron? No. Ok, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también habéis lavado los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Amén. Este es Jesucristo hablando. O sea, y lo había notado y lo quería decir en el momento que hablamos del servicio, pero se me pasó y de verdad no quería que cerráramos sin llevarnos este versículo porque dice todo. Ahí más adelante hay otro versículo que dice que un nuevo mandamiento les doy, amarnos unos a los otros como yo los he amado. Amén. En esto es como conocerán que son discípulos míos. Wow, sí. Y cómo mostramos nuestro amor los unos con los otros. Exactamente. Así que bueno, creo que así cerramos el Sí. episodio de esta noche. Esperamos que si tienes dudas de a qué tipo de iglesia tienes que asistir o cómo encontrar a la iglesia correcta y quieres hablar con alguno de nosotros, contáctanos y vamos a ayudarte a cómo identificar cuál es una iglesia adecuada, que tiene una doctrina correcta, que se apega a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Y que bueno, que hoy nos mantienen a nosotros aquí apasionados grandemente por su presencia. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno, ciérralo. Sí, así que dale like, compártelo, enciende la campanita. Recuerda que nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche. Así que bye. 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 Bye.